Hola, venimos a presentar el artículo La búsqueda del Gesamtkunstwerk en la enseñanza del binomio arte y videojuegos por profesores María de Irancheta Martín, Rubén Cantos Leal y Noel Pradana Sanz. En la introducción entendemos que el videojuego aglutina diversas artes y disciplinas, por eso hemos recuperado el concepto de Richard Wagner de obra de arte total, el Gesamtkunstwerk, de cara a nuestras asignaturas. Somos profesores expertos en guión, arte audiovisual y animación de bellas artes. Y con lo cual, después de varios encuentros, hemos intentado que nuestros alumnos tuviesen una mejor formación en los videojuegos, aglutinando nuestras tres disciplinas. Hemos hecho un recorrido teórico previo a través de tres ramas: la búsqueda del Gesamtkunstwerk de Wagner, la intervención en el arte a través de las tecnologías y la motivación como herramienta docente. Como objetivos, por tanto, tenemos principalmente identificar y analizar las estrategias de motivación más efectivas para enseñar disciplinas artísticas y tecnológicas a la hora de componer esa visión holística del proceso de creación de un videojuego por parte de nuestros estudiantes. Los objetivos específicos van enfocados a evaluar qué elementos son básicos o importantes en cada asignatura y tratar de traducirlos al lenguaje de las otras mediante diferentes prácticas. Por supuesto, esto es un camino inicial, ya que cada asignatura puede tener sus hitos básicos. Crear un marco metodológico que fomente la creatividad y la innovación en la creación de videojuegos, activando también el pensamiento lateral. En cuanto a la metodología, primero hemos creado una revisión bibliográfica y hemos analizado la literatura existente sobre la enseñanza de videojuegos, el arte, la motivación y su inserción, el análisis de la idea del arte total o global de Wagner en el Gesamtkunstwerk. Hemos desglosado los conceptos básicos de cada asignatura para el lanzamiento en las otras dos direcciones. Hemos hecho propuestas de implementación pedagógica desde la visión de cada asignatura hacia las demás, de cara a tener un marco de visión más global del desarrollo artístico del videojuego. Hemos creado workshops y seminarios conjuntos, hemos organizado sesiones donde los estudiantes de diferentes disciplinas colaboran y aprenden unos de otros, y hemos creado proyectos de grupos interdisciplinarios que han hecho que fomenten proyectos donde los estudiantes deban asumir roles fuera de su especialización principal, promoviendo un entendimiento holístico del proceso de producción. Y hemos revisado los trabajos y estudio de resultado. Como hemos comentado, desde cada asignatura, en este caso desde tecnologías digitales del grado en Bellas Artes, hemos propuesto para el compañero Pradana de proyectos de animación audiovisual 2D y 3D hacer un recorrido visual por las principales obras de cada periodo de la historia del arte, poniendo énfasis en la composición, el claroscuro, el color y los elementos que aparecen en ella. También realizar estudios anatómicos de modelos humanos reales y de animales, si fuera posible, para entender la estructura interna del esqueleto y la musculatura y hacer así un mejor rigging. También realizar animaciones más experimentales de stop motion con materiales que se puedan desplazar sobre el soporte, como puede ser el carboncillo, el óleo, la arena, quizá u otros objetos. Entre ellos hemos hablado de artistas como Lotte Reinerer, William Kentridge, Alexander Petrov o Segundo de Chomón, entre otros. También hemos propuesto realizar algunas de las animaciones con mesas de luz, papel y lápiz, para entender los orígenes de la animación y el sistema de flipeado. Y también proponíamos una práctica a nivel de personaje tridimensional escultórico con medios tradicionales. Para el compañero Buren, de guión audiovisual y narrativas interactivas, hemos propuesto investigar también los personajes que aparecen detrás de grandes obras clásicas de la historia del arte, como pudiera ser del Renacimiento, del Barroco, entre ellas La Ronda de Noche de Rembrandt. También conocer las propuestas del NetArt y la búsqueda de interacción con el espectador. De esta manera, consideramos que pueden descubrir otras metáforas visuales para conectar con el público. También estaría bien recrear con acting una performance de artistas como Marina Abramovic, Joseph Beuys, Adrian Piper o Ana Mendieta, entre otros. Sobre obras pictóricas, variar la posición del espectador y el tipo de plano con la intención de aumentar la posibilidad de la escena, así como el punto de vista del espectador y del jugador. Esto favorece la interacción narrativa dentro de la obra. Por último, profundizar en las teorías de estética, filosofía y sociología del arte para crear guiones en los que se planteen propuestas de cambio social y crítica al estilo de los videojuegos de monoindustria. Desde la asignatura de proyectos de animación audiovisual, para los estudiantes de tecnologías digitales de Bellas Artes, hemos propuesto el uso de color y textura en la animación, el diseño de props y entornos animables, la colaboración con animadores para prototipos rápidos y el uso de recursos y tutoriales, y el conocimiento de modelado para rigging. Y en cuanto a los estudiantes de guión audiovisual y narrativas, hemos propuesto analizar estudios de caso donde los estudiantes identifiquen cómo es el rigging y la animación influyen en el resultado final, los fundamentos de la cinemática de personajes, el impacto del rig en la narrativa, la colaboración con animadores y el desarrollo de prototipos y pruebas de concepto.
Desde la asignatura de guión audiovisual, para la asignatura de tecnologías digitales, hemos propuesto el desarrollo estético del argumento a partir de argumentos determinados, como el viaje del héroe, pues cambiar la estética histórico-artística para que vean cómo se puede variar la trama, ¿no? Modificar la trama. La importancia de la iluminación, definir cómo afecta la luz en la dinámica del jugador de cara a la inmersión. Arquitectura y objetos, definir cómo afecta a la trama, sobre todo la interactividad dinámica del jugador, el cambio o extracción de determinados objetos o arquitecturas. En el espacio sonoro, cómo puede variar el sentido de una escena, de un videojuego, si cambiamos el espacio sonoro a través de la creación y grabación de sonidos de la realidad, etc. Y por último, la temperatura de color. A partir de vídeos cortos, de walkthrough de videojuegos, analizar cómo afecta nuestra percepción dinámica si modificamos la temperatura y la frecuencia de los colores teniendo en cuenta la paleta de un determinado artista. Para proyectos de animación 2D y 3D, la asignatura de Pradana, la entrega de María, el desglose de elementos narrativos del personaje y su construcción teórica a través del argumento escrito. Desglosar los elementos de producción que son necesarios para que las acciones de un personaje puedan fluir en un videojuego. El factor edad o paso del tiempo, muchas veces el jugador recibe la edad del personaje con una limitación y lo que tenemos que ver es si ese contexto estético y narrativo se puede trabajar directamente con el rigging. Factores emocionales. Creemos que uno de los problemas más complejos es la animación, la comunicación del aspecto emocional. Cómo trabajamos en el amor, el odio, la tristeza desde el guión y con los animadores. El valle inquietante, hemos usado la teoría de Mori y propusimos la variación de movimientos corporales de una persona humana que produjera un factor de desinmunización leve para buscar ese grado de inquietud, ¿no? La humanización de objetos a partir de props ya creados. Proponemos factores de movimiento para construir la esencia humana, este tipo de objetos, para que sean personajes imaginarios humanizados. Como resultados, desde Bellas Artes hemos visto que la propuesta original de la asignatura de final de curso consistía en crear un libro con una narración y un hilo conductor y en el que se utilizarán las técnicas digitales aprendidas durante el curso. El escalón motivacional que se ha metido y con ese enganche con el videojuego era pedir que introdujeran a través de la animación, la web, un código QR o realidad aumentada, esa participación del espectador y, por tanto, la jugabilidad. Teniendo en cuenta las orientaciones de los compañeros, se ha profundizado en el fotomontaje y la coherencia de la luz, color y textura, según el espacio y los personajes que fueran a aparecer en la escena, que serían las ideas propuestas desde el área de animación. También se remarcó la importancia de la forma y la estructura corporal del personaje que se fueran a animar, desglosándolo por capas cada elemento, así como los diferentes planos del escenario. Y el estudio de la animación y el color basado en las emociones, tal y como se proponía desde el campo de guión. Se ha profundizado en la narración también, tanto desde la estructura clásica de presentación, nudo y desenlace, como el viaje del héroe, observándose claramente una mejoría en la presentación de estos libros. Respecto a la animación interactiva final, todo se ha mostrado coherencia y algunos empiezan a introducir posibilidades de jugar con alternativas espaciotemporales sugerentes si el espectador intervenía en la obra. Destacan también aquellos ejercicios que han incorporado sonido, ya sea a modo diegético o con música. Y ya ha surgido un debate sobre ello, sobre la importancia del sonido o no. Para la asignatura de guión audiovisual y narrativas, la sinergia con la asignatura de proyectos de animación audiovisual, hemos introducido los trabajos de creación, sobre todo de personajes y ciertos elementos teórico-prácticos que debían ser supervisados por los estudiantes, propios de rigging y de animación. Los trabajos contenían diferentes elementos en los que los diseñadores de narrativa debían establecer una opinión profesional de cara a la construcción inicial de sus personajes. El resultado general fue que los estudiantes comenzaron a valorar la animación y el proceso de rigging dentro de su diseño narrativo. Con respecto a la inserción de elementos propuestos desde Bellas Artes, el experimento fue muy interesante, sobre todo a la hora de romper la llamada cuarta pared, es decir, el efecto de interacción en el proceso de guión, que es una de las maneras más complejas, ¿no?, a la hora de enfrentarse a la asignatura de escritura audiovisual. Utilizamos también, los chavales empezaron a utilizar la performance virtual para que la experiencia del usuario fuera más allá que el mero juego. A través del análisis de cuadros del barroco holandés y del tenebrifo italiano se propuso analizar las propias escenas creadas para los estudiantes como un método de escaletaje cinematográfico. Provocamos también la relación dentro del juego donde la trama narrativa no fuera lo más importante y estructural de la interacción, como en videojuegos tipo Walking Simulator, donde los componentes del marco contextual pasaron a ser más importantes que los personajes. En cuanto a los resultados de la asignatura de animación 2D y 3D, el desarrollo integral de habilidades técnicas y creativas en animación, específicamente a través del rigging y la animación de personajes bípedos y cuadrúpedos, es el foco de la práctica propuesta.
Y a partir del estudio anatómico más exhaustivo, según la propuesta de Iracheta, se observa una mejoría en los resultados finales. Y a través de la fusión de guión audiovisual y técnicas de animación, los estudiantes pudieron desarrollar narrativas visuales más complejas y emocionalmente resonantes. Las propuestas de Iracheta y Cantos, o Buren, ayudaron a los estudiantes a pensar en cómo la narrativa influye y se integra con la animación, mejorando así la calidad y profundidad de sus resultados finales. Se considera que la investigación ha abierto una línea de trabajo transversal, no solo entre los docentes, sino a nivel de centros, abriendo la posibilidad de exposiciones y proyectos comunes entre diferentes entornos educativos, desde la universidad pública y privada, que es una cosa siempre interesante. Es un trabajo progresivo en el que creemos que hay que ir implementando no solamente las propuestas metodológicas de nuestras asignaturas, sino contar con más profesorado, con más asignaturas en un futuro. Así que también queremos hacer un análisis de resultados utilizando algún software estadístico para analizar los datos recopilados y encontrar patrones y correlaciones entre la motivación y el desempeño académico a través de esta sinergia. Se podría concluir que a la vista de los resultados el trabajo interdisciplinar es necesario y beneficioso para el estudiante, ampliando su forma de pensar de manera creativa, y que la integración de arte y tecnología en la enseñanza de videojuegos no solo mejora las habilidades técnicas y creativas, sino que también prepara a los futuros profesionales con una comprensión más holística y artística del diseño de videojuegos. Los resultados sugieren que las instituciones educativas deben seguir adaptando y expandiendo sus currículos para introducir más colaboraciones de este tipo y que abarcan tanto desde las bellas artes como las tecnologías avanzadas en el diseño de videojuegos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.